como bien ha dicho anteriormente el hermano Salvador, este es el tercer sermón de la serie del Sermón del Monte y bienaventurado como la primera parte del versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estuvimos viendo en el primer sermón, todos nos acordamos de esta introducción general, dijimos que íbamos a ver, antes de entrar en este sermón y entrar en las enseñanzas básicas que nos encontramos, pudimos ver, como decíamos, ¿verdad?, el capítulo 5, 6, 7 de Mateo, como una vista de pájaro para contemplar todo el sermón. Y vimos tres aspectos fundamentales que yo cada vez que pueda lo voy a recordar, porque con esta actitud, con este pensamiento, de esta forma tenemos que entrar para estudiar cualquier enseñanza y cuanto más esta enseñanza del Sermón del Monte. Primero veíamos qué es el Sermón del Monte. Decíamos que solo los cristianos viven el Sermón del Monte, pero todos los cristianos viven el Sermón del Monte. Solo los cristianos viven el Sermón del Monte y todos los cristianos viven el Sermón del Monte. No vamos a ver durante esta serie que no pueda haber incrédulos que vivan el Sermón del Monte o algunos cristianos que lo vivan y otros que no lo vivan. Otro segundo aspecto que vimos en el primer sermón, en la introducción general, fue el peligro de los extremos. Sabíamos que si entramos con una condición de que todo es gracia, vamos a ver que no tenemos por qué cumplir la ley ya no tiene nada que ver conmigo, o bien si voy en una actitud legalista en la cual digo que todo lo que yo haga, eso va a agradar a Dios, y la gracia no tiene ningún lugar en mi vida, yo soy mi propia justicia. Entonces, según con qué extremo vayamos al Sermón del Monte, vamos a ver de qué forma podemos verlo. Y tercero, por último, vimos quién era el predicador y a qué auditorio iba dirigido este Sermón del Monte. Vimos que era el Señor Jesucristo, la palabra encarnada que venía a enseñar de una forma más espiritual la ley de Dios, y que el auditorio son los discípulos. Y si los discípulos somos la iglesia, esto va dirigido personalmente a cada uno de nosotros. No podemos decir, no, yo creo que esto va bienaventurado los pobres en espíritu, yo pienso que va para mi hermano que es más pobre que yo. Y en esta mañana vamos a ver realmente qué es lo que quiere decir esto, pobre en espíritu. En el segundo sermón bajamos un poquito, en el sermón anterior, bajamos un poquito la vista de pájaro y pudimos ver qué es lo que quiere decir la palabra bienaventurado. Lo titulamos La verdadera felicidad, para entender que bienaventurado, esta palabra quiere decir a alguien muy feliz, que ha alcanzado la plenitud de la felicidad. Entonces, cada aspecto que nosotros vamos a ver en las semanas próximas, si el Señor lo permite, es ver por qué estas personas son tan felices. Hoy nosotros, pues ya de por sí entramos directamente en esta primera bienaventuranza, y si me deja la voz, pues, perdón, hermano, y vamos a ver qué es lo que quiere decir pobre en espíritu. Nosotros podríamos ver que pobre en espíritu es algo que a primera vista que podamos leerlo, podríamos entender una situación y decir, no, yo entiendo, porque pobre se usa mucho en el mundo para muchas circunstancias. Pero si hiciéramos una pequeña ilustración referente al tema que hoy vamos a ver, es como si una persona llega al médico, le hacen unas pruebas y sale el doctor y le dice a esta persona, tengo una buena noticia para ti, tienes una enfermedad terminal y te quedan 3 meses de vida. Claro, nosotros podríamos decir, gracias por la información, doctor, pero yo no entiendo que sea una buena noticia para mí. Yo, ¿por qué tengo que ser feliz si me estás diciendo que voy a morir? ¿Verdad? Y eso es algo que es incomprensible para el mundo, y es algo que esta bienaventuranza, como vamos a ver, incluso se ha metido la forma de cómo lo ve el mundo, se ha metido en las iglesias y no pueden entender, o no se entiende, o no quieren entender, qué es lo que realmente quiere decir bienaventurados, qué es lo que es pobre en espíritu.
Claro que muchas veces nosotros podemos decir, sí, Jesús, pero yo conozco a alguien que no lee la Biblia, como estuvimos viendo semanas anteriores, ¿verdad? No lee la Biblia, no va a la iglesia, es más, niega la fe. Pero yo veo a esa persona que es pobre en espíritu. La cuestión, nosotros venimos recalcando, y ahora más vamos a ver que no es una condición natural, no es algo que cuando el hombre nace, en sí mismo, a causa del pecado, puede ser pobre en espíritu, puede ser manso, puede tener hambre y sed de justicia. Esa idea lo vamos a repetir mucho y vamos a ver que no es una condición natural. Los niños no son pobres en espíritu, las personas humildes, como vamos a ver hoy, no son pobres en espíritu. Pero antes de continuar, quiero recalcar que confiando en la inspiración del Espíritu Santo, entrando en esta bienaventuranza, en el versículo 3, como dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto, si nosotros estudiamos, o vamos a estudiar en esta semana, vamos a ver que esto no está ahí por casualidad. Esta es la primera bienaventuranza, porque las otras bienaventuranzas son consecuencias de esta primera. Jesús le dice a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Es como ver algo, que alguien no puede hacer algo si no lo necesita. Yo, por ejemplo, no voy a echar en una vasija de barro vino nuevo si antes no ha sido vacío del vino viejo que había. Entonces, realmente lo que nosotros podemos ver y va a enseñar esta bienaventuranza y nos enseña a nosotros es que primero algo debe ser vacío para ser lleno. Entonces, esta bienaventuranza es lo primordial para entrar en el reino de los cielos. No hay nadie en el reino de los cielos que no sea pobre en espíritu, sabiendo que el reino de los cielos en general no es su lugar en sí, sino cuando dijo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Está hablando del mismo Señor Jesucristo. Entonces, nadie está en Cristo si no ha sido antes pobre en espíritu. Simeón, cuando tiene al Señor Jesucristo en sus brazos, dice, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos. Esta es la esencia del Evangelio. Una persona primero tiene que caer para ser levantado. Primero una persona tiene que tener convencimiento antes de conversión. Pues esto es lo que nosotros vamos a ver de esta primera bienaventuranza. Esta primera bienaventuranza, pobre en espíritu, nosotros podemos ver y podemos saber qué es la esencia, por esto mismo que nosotros estamos hablando, la esencia de la justificación por la fe. Me quedo vacío y confío en algo. Un odre se vacía y se llena de algo cuando está vacío. Sí, repito, y es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, es que no es un camino de salvación. No es algo que yo enseño el Sermón del Monte y te pones a vivir como pobre en espíritu y eres salvo, sino que sabemos que tiene que ser una condición que el Señor da para poder hacerlo. Es como si yo te digo que escales una montaña y cuando ves para arriba ves el Everest, ¿verdad? Tú dices, no, yo puedo bajo mi propia fuerza, yo puedo hacerlo. Realmente, si piensas eso en tu corazón, todavía, hasta el día de ahora, no has entendido las enseñanzas del Sermón del Monte. Por eso nosotros vamos a ver ahora en esta mañana, primeramente, varios aspectos de lo que no quiere decir ser pobre en espíritu. ¿Qué es lo que no quiere decir ser pobre en espíritu? Muchas veces nosotros hemos escuchado y cuando vamos y hablamos con una persona y podemos ver de pronto que hay una persona que es pobre materialmente, ¿verdad? Nosotros podemos decir, no, esta persona, el Señor Jesucristo se está refiriendo a que están hablando de los pobres. Es más, en el capítulo paralelo de Lucas 6 dice, bienaventurados los pobres, y ahí no menciona nada en espíritu. Y por esto muchos piensan que los pobres están más cerca de Dios que los ricos. Y nosotros incluso podemos ver esto en campañas evangelísticas donde cuando muchas iglesias van a hacer estas campañas, eligen puntos estratégicos donde son barrios humildes,
donde hay más pobreza, evangelizando. Yo he podido escuchar personalmente a personas, hermanos, con amor al Señor, pero decir, no, yo prefiero ir a evangelizar a esta zona que no a la otra porque hay pobres, allí hay ricos. Yo pregunto, ¿los ricos no necesitan al Señor? ¿Hay algo en nosotros que podamos ver que el Señor se fije en nosotros una condición para que el Señor nos salve? Nosotros sabemos que no es nada de lo que haya en nosotros, sino de la condición salvadora del Señor. Por supuesto, si dijéramos que ser pobre materialmente se trataría de ser de ser salvo, los ricos no serían salvos y todos los pobres serían salvos, ¿verdad? Entonces, a lo que se está refiriendo aquí no es una pobreza material, no es algo que la persona en sí pueda tener para que el Señor diga, mira, estoy viendo esta persona es pobre, no tiene dinero, su corazón está cambiando a causa de no tener riqueza, pero realmente nosotros podemos ver pobres materiales, pero que son más ricos que los mismos ricos materiales. Porque aunque un pobre no tenga un coche, quizá está anhelando más un coche que un rico. Y su corazón, su ídolo, lo tiene mirando hacia esa situación. Entonces, el problema de esto es que nos podemos encontrar que puede haber dos caras. Es más, en la iglesia hay dos caras. Está el lamentable evangelio de la prosperidad y lamentable evangelio, podríamos llamarle, de la pobreza, ¿verdad? Hay un evangelio que dice, si tú sigues a Cristo, todas las cosas te irán bien. Vas a ser rico porque la pobreza es una maldición. O lo contrario, por ser pobre, estás más cerca de Dios en el sentido material, en el sentido natural estamos hablando. Y vamos a buscar a los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Por supuesto, nosotros vamos a ver que está hablando pobre en espíritu. Se está refiriendo a una condición del alma, del espíritu, y no una condición material. ¿Había ricos? Entonces nos tendríamos preguntado, entonces los ricos no entran en el reino de los cielos. Cuando el Señor se refiere a los discípulos, que es más difícil meter un camello por el ojo de una aguja, está hablando de la condición pecaminosa del ser humano. Eso va a añadir a la condición natural la riqueza, que el ser humano tenga un ídolo también en la riqueza. Pero nosotros vemos, por ejemplo, a Zaqueo. Zaqueo era rico. Lo dice cuando describe a Zaqueo rápidamente. Mateo pone y Juan pone que era rico. Y sobre todo, Pablo, en las epístolas, Pablo le manda una carta a Timoteo hablando sobre los ricos creyentes y le dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Vemos que en la iglesia donde pastoreaba Timoteo, nosotros vemos realmente que había ricos, le estaba aconsejando de que no pongan la esperanza en su propia riqueza, sino en el Dios vivo. Entonces vemos realmente que si había rico no se está refiriendo el Señor Jesucristo en que ser pobre hay que ser pobre. Es más, nosotros podemos ver incluso en la Iglesia Católica donde entre comillas, parece que lo niegan todo, se meten en monasterios, rechazan toda la riqueza y hacen un autosacrificio pensando que eso va a agradar a Dios. Una persona puede ser muy rica y salir con ropa muy vieja para manifestar que es pobre, ¿verdad? Pues te diga que pobre es esa persona, cuando realmente no es una condición de vestimenta, no es una condición que se pueda mostrar, sino es una condición de dentro del espíritu del corazón. Entonces nosotros vemos que en la iglesia va a haber siempre pobres y ricos salvos y pobres y ricos condenados. Entonces nosotros vemos que es algo que es pobreza en espíritu. Nosotros podemos ver que esto se trata de una condición consigo mismo. No decimos que es algo material, pero tampoco que es una condición como diciendo que el mundo tiene su propia bienaventuranza.
Veíamos en el sermón anterior de que esto se refiere, o no se refiere, mejor dicho, a una condición de felicidad de algo que podemos tener. Pero, el mundo tiene su mensaje, ¿verdad? El mundo podemos ver que hay mensajes que dicen, confía en ti mismo. Si tú crees, lo puedes conseguir. Tú vales mucho. Tú vales mucho. Decíamos, ¿verdad?, que vas a cafetería y te encuentras estos mensajes en la servilleta. Vales por ti mismo. Por ti mismo lo puedes. Entonces, si nosotros estamos viendo que eso no es una condición natural, no es algo que nosotros podamos sacar de dentro. Es más, el Señor nos enseña que debemos de negarnos a nosotros mismos, coger nuestra cruz y seguirlo, morir a sí mismo, negarnos a nosotros mismos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto es una locura para el mundo. Por ejemplo, alguien decía que de la manera que nosotros hablamos, que los cristianos hablan, vil pecador soy, no soy nada, Señor, mátame a mí mismo. Una persona decía que esto era una locura, ir a una entrevista de trabajo y presentarse de esta forma. Decía que eso era algo inviable para el mundo y realmente tiene razón a lo que es el mundo se refiere. Esta persona, lógicamente, no entendía lo que son las bienaventuranzas, pero para el mundo es una locura que una persona tenga que ser vacío de sí mismo para poder llevar a cabo este trabajo. Y esto es una tendencia que no solo lo podemos ver en la calle. Nosotros escuchamos esto y el mensaje por vía Facebook, ¿verdad? Automáticamente confía en ti y lo harás. Pero esta tendencia, el problema es que ha entrado de una manera muy superficial o directa en la misma iglesia. ¿Y qué enseña? Que debemos de confiar en nosotros mismos para alcanzar nuestras metas, pero encubiertamente está haciendo un destrozo a la iglesia y a almas en sí mismo. Hay un autor, yo no quería pasarlo por alto, muy conocido, porque está llegando a todos los lugares, llamado Joel Osteen, ¿verdad? Muchos conoceréis, lamentablemente. Y este supuesto pastor tiene algunos libros titulados, por ejemplo, Lo mejor de ti, o una cosa aberrante cuando estaba buscando, mientras preparaba el sermón, los títulos de su libro. Tiene un libro que se llama Tú eres un perdedor patético, ¿vale? Pero puedes llegar a ser como yo. Eres un perdedor patético, puedes llegar a ser como yo. Estos más falsos maestros, a través de estos mensajes, están haciendo entender a personas que están empezando a ver, que se acercan a una iglesia, porque están empezando a entender que algo no va bien, pero cuando quizás esta persona empieza a tener comezón de oír, le dice que saque lo mejor de ellos. Lo mejor de ellos. Encubiertamente, estos falsos maestros están enseñando a personas que no necesitan un redentor porque ellos pueden conseguirlo. Pueden conseguirlo. Este es el mensaje encubierto que tiene este mensaje de psicología, de autoayuda en las iglesias. Pensar si tú realmente, o personas, o pecadores, están empezando a ver que tienen una condición, que por ellos mismos no pueden hacer nada, pero empiezan a vaciarse a sí mismos. De pronto empiezan a entender que necesitan de algo más que de sí mismos, porque por sí mismos no pueden agradar a Dios, porque la ira está bajo el pecador todos los días, pero llega un parásito del Evangelio y le dice, no, tú tienes que hacerlo por ti mismo. Estas personas vuelven a llenarse de su autoconfianza pecaminosa e engañadora y empiezan a entender que no necesitan un redentor, que no necesitan para nada al Señor Jesucristo. Y este es el mensaje encubierto que hay en el mundo. Hazlo por ti mismo, saca lo mejor de ti. La palabra dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podemos hacer nada para satisfacer la ira de Dios, sabiendo que este es el verdadero mensaje que necesita el mundo. Saber que la ira de Dios, como dice el Salmo 7, está sobre el impío todos los días. Y esto es lo que nosotros encontramos. Y si nos imaginamos
yo me gustan mucho los ejemplos de los médicos, ¿verdad? Pero si vamos con un familiar y ahora este familiar, vamos a poner que era el de la primera ilustración, le dice, sí, tienes un cáncer terminal, una enfermedad terminal y vas a morir en breve tiempo, pero no se preocupe, no te preocupes. Yo voy a tratar con ello. Oye, qué bien, doctor. Es más, yo me comprometo en quitarte los síntomas. Te voy a quitar los síntomas. Este familiar quizá podría decir, uy, qué bien, pero si nosotros estamos escuchándolo, podríamos decir, no, doctor, esta persona no necesita que trate con sus síntomas. Los síntomas son buenos. Los síntomas te están refiriendo, te están avisando de que hay algo que no va bien. Si dijera este doctor, no te preocupes, los síntomas van a desaparecer cuando yo trate directamente con la enfermedad y yo me comprometo a tratar directamente con la raíz de la cuestión. Yo voy a tratar con la raíz del asunto. Nosotros podríamos decir, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque la raíz del ser humano es el corazón y el Señor no trata por los síntomas. Cada síntoma de bajeza, de cualquier situación que podamos ver y decir, no puedo con mí mismo, no puedo hacerlo yo. Gloria a Dios, porque de eso se trata el Evangelio. No puedo por mí mismo. Señor, trata con el corazón de mi enfermedad, que es el corazón. El corazón de mi enfermedad es el corazón. Pero las personas están más preocupadas en los síntomas que en la enfermedad. Me encuentro mal, tengo depresión, no puedo hacer nada, voy a un psicólogo, voy a una iglesia que me haga un poquito de terapia y salgo de allí siendo un campeón, salgo de allí sabiendo que el pastor me ha dicho que yo todo lo puedo, que voy a entrar pero no me voy a ir como he llegado, yo lo puedo, pero su corazón sigue siendo pecaminoso, de piedra, y aún no hay un corazón de carne que pueda confiar, que pueda humillarse y que pueda quebrantarse delante de la presencia del Señor. Y nosotros, si vemos una ilustración en la Biblia, esta nueva tendencia de tener fe, nosotros podemos saber en Mateo 4 y en Lucas 4, cuando Satanás llevó al Señor Jesucristo al pináculo del templo, en la segunda tentación le dice que se tirara porque los ángeles le recogerían. Satanás le podría haber dicho, ¿no tienes fe, Señor? ¿No tienes fe de tirarte? ¿No crees en ti mismo? Pero ¿qué le dice el Señor? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que estoy tratando de decir, que esta nueva tendencia está haciendo creer, esta fe moderna está haciendo creer que el hacerlo por fe es una condición que viene de esa palabra de Dios. La fe que no es verdadera, la fe humanista que se ha metido en la iglesia. Por ejemplo, tengo una rueda pinchada, voy a hacer 500 kilómetros por fe. No, la Biblia lo llama tentar a Dios. La Biblia lo llama tentar a Dios. Y esa nueva tendencia es lo que está haciendo, se está metiendo, no solo en el mundo, sino ha entrado en la iglesia. Por eso decimos que esto, el vaciarnos a nosotros mismos, el decir, no, yo no puedo hacer nada, es una locura para el mundo, sabiendo que hoy primordialmente está la psicología. Bien, pues vamos a ver, sabiendo que no es una pobreza que se pueda mostrar de manera material o una pobreza que el mundo quiere verlo como pobreza, vamos a ver 3 tendencias más de lo que no es ser pobre en espíritu. 3 que no quieren decir lo que es ser pobre en espíritu. Primeramente, nosotros podemos ver, y algo que el mundo busca, incluso muchas iglesias, muchos hermanos, podríamos llamarlo el lenguaje de la humildad. Nosotros vemos a alguien, ¿verdad?, cómo habla, cómo ora. Si lo escuchas orar, vas a decir, ¡wow!, qué gran humildad tiene esta persona. Cuando estas personas, estos hermanos, lo escuchas orar y dices, Señor, soy un vil pecador, nada puedo hacer,
Estas personas o estos hermanos realmente están haciendo y han aprendido un lenguaje de humildad, pero quizás después no reflejan ser lo que dicen realmente ser. Ellos no tienen problema en decírselo a sí mismos. No, si yo soy un gran pecador, hermano, yo soy un pecador tremendo. Yo por mí mismo no puedo hacer nada. Nosotros podemos ver, por ejemplo, un ejemplo en Moisés. Cuando Moisés se acerca a la zarza ardiendo y Dios lo llama para liberar al pueblo de Israel del pueblo de Egipto, Dios le dice a Moisés que iba a ser enviado a la corte, ¿no?, al rey de Egipto. Es decir, donde había más aconsejadores tenía Faraón siendo el rey. Y Moisés no le dice, qué bien, Señor, claro, me mandas a mí porque yo he estado allí mucho tiempo, yo he nacido allí. Qué buena elección has hecho, ¿verdad? No, Moisés le dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En Éxodo 3. Moisés no le dice, claro, Señor, yo entiendo, yo en el fondo sé por qué me está mandando a mí. Realmente, yo tengo la capacidad para poder decirle a Faraón lo que tiene que escuchar. Yo conozco muy bien, yo soy humilde. No. Moisés dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿De dónde venía Moisés? Moisés venía de estar 40 años en el desierto cuidando sus ovejas. Imaginaos Moisés, 40 años únicamente escuchando las ovejas, ve. Moisés automáticamente vio esa condición y dijo, Señor, yo ni siquiera he tenido una conversación o he podido ensayar para convencer a alguien. Pero Moisés sabía que realmente, como le fue dicho, que no era por él, sino yo hablaré por ti. Y tampoco podemos ver que Moisés lo dijo para decir, no, Moisés, tranquilo, tú sabes que puedes hacerlo. No, Señor, yo no. Sí, una palmadita en la espalda, ven, campeón. Tú puedes hacerlo. Ese es el lenguaje el lenguaje aprendido de la humildad. Nosotros podemos ver que estas personas lo que hacen es, dicen ese mensaje, lo hacen ver para que digan, no, yo te doy una palmadita en la espalda, tú vales para eso, y ahora sí me encuentro lleno. Ahora sí sé que puedo hacerlo. Yo he dicho que soy humilde, pero necesitaba escuchar yo hoy que yo no podía hacerlo, que podía hacerlo a través de decir que yo no puedo hacerlo. Pero, ¿cuál es realmente la diferencia entre el pobre en espíritu, el pasaje que nosotros estamos viendo hoy, con el pobre de palabras? Los dos dicen lo mismo. La diferencia es la reacción que tiene el pobre de palabra con el pobre en espíritu. El pobre en espíritu lo dice, el pobre de palabra también lo dice. Soy vil pecador, soy un necio, nada puedo hacer. Pero el pobre de palabra, el problema es cuando viene un hermano y le dice, eres un impío, hermano, eres un impío. No, pero yo no. Yo no. Sí, pero también fue por... Y el problema es ese lenguaje de humildad que cuando le dicen lo que ellos dicen ser, no demuestra ser lo que dicen ser. Cuando viene un hermano y le hace ver que es lo que él dice ser, no quiere ser lo que dice ser. Así, en ese lenguaje podríamos ver que este es el pobre en palabras. Da esa apariencia de humildad, se le escucha hablar, pero cuando se le exhorta a ese hermano, se ve que su corazón no ha cambiado. Su corazón sigue siendo el mismo, su corazón sigue estando orgulloso, y antes que me lo diga mi hermano, me lo voy a decir yo. Ya me libro yo de que mi hermano me diga y yo encima me tenga que humillar con mi hermano y decirle ser lo que yo no quiero ser. Entonces, ese es realmente en este mensaje. Entrando, por ejemplo, yo siempre pongo que esto, para la hora de hablar con otra persona, es sobre todo cuando se cuenta el testimonio. Yo no quiero decir en ningún momento que contar el testimonio sea malo, para nada. Pero sí digo
que es una tendencia, y esto tiende a sustituir el Evangelio. A todos nos gusta esta película emocionante, nos podemos emocionar con el Titanic, y el testimonio lleva a dos situaciones de estas extremas. Soy el protagonista de la historia y emociono a la persona. Entramos en decir yo, y yo podía y yo no podía. Y sobre todo tiende a hablar de sí mismo y no entender que nosotros hablamos no de nuestro testimonio, sino del testimonio de Cristo. Nosotros hablamos de lo que Cristo hizo con nosotros y mostramos eso a personas que antes nos podían ver, que éramos orgullosos, y ahora nuestro corazón ha cambiado. Puedo ir a este hermano, exhortarlo y despertarse y decir, verdad, hermano, estaba confundido, gracias por tu exhortación. Jonás no le dijo al patrón del barco, no, yo estaba orando. Cuando tú bajaste y creía que estaba dormido, no, yo estaba orando para que el Señor parara esta gran tempestad. No te creas que yo no soy espiritual, pero realmente nosotros vemos un corazón, ¿verdad? Pobre en espíritu, cuando dice que Jonás despierta, sube, la suerte cae sobre él, y Jonás dice, yo me tiro al agua. Había un corazón nuevo en Jonás. Pablo dice en 2 Corintios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como a Señor, y a nosotros como vuestro siervo, por amor de Jesús. Y esto es a lo que nos referimos de quedarnos vacíos a nosotros mismos. Ser pobre en espíritu, quedar vacío de una condición de autoconfianza, vaciarse del vino viejo y traer y ser lleno del nuevo vino. Pablo, fijaos, tremendo, cuando dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero ¿qué es lo que decían de Pablo en Corintios? Realmente afirmaban esto. Porque a la verdad, decían en Corintios, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Pablo, el gran apóstol, las cartas dicen que eran duras y fuertes, pero Pablo cuando iba a la iglesia tenía esa presencia de debilidad, temor y temblor. La presencia corporal dice que es débil y la palabra menospreciable, sabiendo lo que es Pablo, representa la palabra de Dios y realmente lo que después significaba Pablo. Y esto, lamentablemente, es algo ilógico para el mundo y, lamentablemente, también para muchas iglesias. Entonces, nosotros vemos que no es nuestra fuerza, sino que es una actitud cuando nos presentamos delante de Dios. Es una actitud cuando nos presentamos delante de Dios. Y esto nos lleva al segundo aspecto del que estamos viendo, que no significa ser pobre en espíritu. No significa ser tímido o débil. No quiere decir una persona que pueda tener timidez, que podamos ver su debilidad. Y yo pido, por favor, que nos quitemos de la cabeza de una vez por todas, de pensar que pueda ser una condición natural, una condición que la persona trae de fábrica, ¿verdad?, desde su nacimiento, y no son cualidades naturales. Y esto nosotros lo podemos ver en personas pues que están en una conversación y no se meten, o incluso le pide su opinión, dice, no, yo no voy a opinar. Oh, cuán humilde, ¿verdad? Se puede pensar, decir, qué humilde esta persona. Pero sobre todo, cuando estás en la iglesia, se le invita a hacer algo y dice, no, hermano, yo no voy a hacer eso porque yo no puedo hacerlo. Yo voy a dejar a un hermano que pueda hacerlo mejor que yo. Yo voy a hacer cosas que realmente estén a mi condición y yo pueda hacerlo. Por supuesto, no decimos que alguien haga lo que no puede hacer, pero estamos hablando que no es una condición de timidez o de algo que pueda venir de él mismo. Vemos personas que vienen a la iglesia, ¿se acuerdan del versículo que dice, los últimos serán los primeros, me pongo atrás del todo? Cuando le invita
y lleva un tiempo viniendo, ¿por qué no pertenece a una membresía de la iglesia? Dice que eso no va con él, que él no puede comprometerse con una iglesia porque es poco, ¿verdad? Porque es poco. Pero realmente hay personas que buscan esta condición y aprovechan esta condición de timidez o aparente humildad para poner excusas. Se excusan con todo, Vamos a hacer esto, yo no puedo, yo no sé. Vamos a hacer, yo no puedo hacer. O incluso personas que se le están hablando del Evangelio pueden recibir la palabra, incluso venir a la iglesia, pero no toma esa decisión porque yo no puedo. Porque primero tengo que ser sano para ir al médico, parece que muchos dicen. Nosotros vamos al médico porque estamos enfermos. No voy a curarme de la enfermedad, después voy a ir al médico o a la iglesia. Y realmente, ¿qué es lo que parecen a ellos que el día del juicio le van a decir al Señor? Señor, es que tú sabes que yo no podía hacerlo, no pasa nada. Yo conocía tu corazón, conocía tu condición y yo sé que no pasa nada. Que conocía tu corazón. Da temor eso, ¿verdad? Del que el Señor conozca nuestro corazón. Pero nosotros podemos encontrar en Mateo una parábola, que es la parábola de los talentos, donde dice que el Señor da 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 a otro. Dice que tanto el de 5 talentos como el de 2 talentos habían doblado lo que el Señor le dio a cada uno de ellos. Pero dice que al que le dio un talento no trabajó, sino que lo escondió diciendo, en otras palabras, Señor, yo solo tengo un talento, los otros tienen más. Mejor voy a delegar las responsabilidades a esas personas que tienen muchos talentos. Y yo voy a quedarme aquí tranquilo, reconociendo mis limitaciones. Cuando el Señor venga me va a entender. Es más, va a decir, qué humilde eres. El Señor alabó su humildad. El Señor le dijo, sí, no pasa nada. Esta excusa de que eres muy poco, realmente no es una excusa que el Señor va a valorar. ¿Qué es lo que le dice el Señor a este que no trabajó con lo que el Señor le dio, sabiendo que es el autor y el dueño de la viña? Dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso sí es temor de que el Señor conozca el corazón. Eso sí es saber si realmente unas personas se está excusando, porque la pregunta es, ¿tendrás excusa el día del juicio? El día del juicio dirá, no es que me engañó alguien. Fui a una iglesia, el pastor estaba corrompido, esa iglesia se fue y yo ya no creí. Señor, yo ya no creí. Señor, yo conoce mi corazón. Siervo inútil, al siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El día del juicio no habrá excusa. No habrá excusa. Y esto nos lleva al tercer aspecto negativo y último, que nosotros podemos decir que ser pobre en espíritu no quiere decir tener un espíritu pobre. Ser pobre en espíritu no quiere decir tener un espíritu pobre. Esto no quiere decir, no significa que nosotros al mostrar esa pobreza de alguna manera, podamos ser y alcanzar la justificación por nuestra aparente pobreza. Pero, ¿quién son los que tienen un espíritu pobre? Nosotros podemos ver que estas personas
que tienen este espíritu pobre son los únicos que se gozan con las cosas que pueden ser percibidas por los sentidos, por el ojo, el gusto, el oído y el tacto. Son personas que solo van detrás de la vanidad de las cosas que este mundo ofrece. Si no, tú nada más que tienes que ver una persona, cuando llega a final de mes, una persona que tiene un espíritu pobre, llega a final de mes, no ha cobrado, que viene Apocalipsis. El Señor viene, nos morimos todos. Llega el día 1, cobra y ya ha pasado todo. ¿Por qué? Porque su riqueza está en el dinero. O quieren un coche nuevo, una buena casa, algo que le pueda satisfacer los sentidos. Si no es sentido, si no es algo que siento, realmente no me puedo gozar. Y esto es, como dice en Judas, en el versículo 19, Judas los llama sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Digamos que estos sensuales a lo que se refiere son personas porque no quieren venir a la iglesia, que no estudian la palabra de Dios, amar a los hermanos. Pero dice Judas en el versículo 16 que son los que andan según su propio deseo. Los que tienen el Espíritu se gozan en venir a la iglesia. Los que tienen el Espíritu meditan en la palabra de Dios. Los que tienen el Espíritu se gozan de amar al hermano. Pero estas personas sensuales únicamente se gozan y son felices si pueden palpar lo que tienen. Si tienen una buena casa, una buena comida, te los ves disfrutando, parece como diciendo, bueno, ahora, Señor, podría acabar el mundo. Ya he hecho lo que yo tenía que hacer, no pasa nada. Pero al día siguiente te lo ves amargado, buscando esa hipotética felicidad que piensan que van a encontrar en el mundo, pero que es imposible. Pero nosotros vemos que Pedro los llama y dice que son animales irracionales nacidos para presa y destrucción. Fíjate cómo lo llama Pedro. Animales irracionales nacidos para presa y destrucción. Nosotros pudimos ver en el sermón anterior, como ya hemos recordado, lo que es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad es alguien que va caminando conforme al reino de Cristo, conforme al reino de Dios, y sabe que su condición, lo que desea, su lucha, va conforme a lo que el Señor dice y quiere en su palabra. Nunca más decir que estos sensuales, si anteriormente hemos hablado de los falsos maestros, si hay falsos maestros es porque hay personas que quieren escucharlo. Pablo le dice a Timoteo que estas personas, teniendo comezón de oídos, acumulan para sí maestros conforme a sus propios deseos. Maestros que le digan lo que quieren escuchar. Anteriormente nos hemos referido a los falsos maestros, pero ahora son las personas que van de iglesia en iglesia buscando la palabra perfecta que vaya con su vida. A ver, ¿qué pastor me puede decir que el pecado que estoy cometiendo no pasa nada? No pasa nada. Me fui a tal iglesia. No, aquí no. No, porque precisamente ha dado en el clavo. Precisamente ha dicho que no haga lo que yo quiero hacer. Y realmente, por eso dice que acumularán para sí maestros conforme a su propio deseo, a su propia concupiscencia. Cuidado que no te encuentres diciendo que eres cristiano, llamando Señor al Señor, y como enseña el mismo Señor en el Sermón del Monte, dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Sería muy duro, ¿verdad?, que haya personas que estén diciéndole Señor, 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 y que el Señor le diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, esto es lo que nosotros nos estamos refiriendo de ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu no quiere decir voy a ser pobre material, no quiere decir soy tímido, humilde, me siento detrás
O necesito una palabra de ánimo. O puedo hablar con una sensualidad que pueda transmitir, ¿verdad?, algo a los demás. Pero realmente, ¿qué es ser pobre en espíritu? ¿Cuál es el aspecto positivo que nosotros podemos encontrar de ser pobre en espíritu? Decimos que una vasija primero debe de ser vacía del vino viejo para ser lleno del nuevo vino. La mejor manera que nosotros podemos entender qué es lo que es ser pobre en espíritu lo podemos encontrar en Isaías 57. Dice: porque así dijo el alto y sublime, en el versículo 17, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta es la cualidad espiritual. Esto es ser quebrantado, que nuestro corazón sea vacío de nosotros mismos, dejar de confiar de nosotros mismos y ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros podemos encontrar a lo largo de la palabra de Dios lo que está diciendo aquí Isaías, que hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. Cuando el corazón es quebrantado, cuando el Señor pone un corazón de carne y quita el de piedra, sabiendo que primero hay que ser quitado algo para ser puesto. Nosotros, por ejemplo, vemos en Lucas 18, cuando suben el fariseo y el publicano al templo a orar, mientras nosotros podríamos describir al fariseo en su oración como el lenguaje de la humildad, ¿verdad? Parecía que sabía lo que tenía que decir, pero todo lo dirigía a él. Nosotros encontramos al publicano que dice que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Esto es ser pobre en espíritu. No confío en nada de lo que tengo. No puedo presentarme delante del Señor por nada de lo que tenga. Nosotros vemos que Caín se presenta bajo sus obras y Abel se presenta con un cordero inmolado diciendo: no, Señor, no me mires a mí, mira al cordero, mira y descarga tu ira sobre él. Vemos también el centurión que le pide al Señor que fuera a sanar a su criado, ¿verdad? Y le dice el centurión al Señor: Señor, no soy digno de que entre ni bajo mi techo. Señor, no soy digno de que vengas a morar en mi casa. No soy digno de que vengas a morar en mi corazón, ¿verdad? Y incluso Isaías adopta la misma forma cuando tiene una visión. Dice: soy hombre de labios inmundos. Soy hombre de labios inmundos. No, Señor, no vengas a morar a mi casa. ¿Quién soy yo? Ni aún el publicano, ni aún queriendo alzar la mirada al cielo, decía: sé propicio a mí, soy pecador. Y esto es realmente lo que quiere decir ser pobre en espíritu. Incluso en el Nuevo Testamento vemos dos personajes de lo que quiere decir, de que la personalidad básica no cambia, pero la personalidad, el aspecto, lo que es él ya en sí mismo cuando entra delante de la presencia del Señor. Y nosotros vemos a Pedro, ¿verdad?, decidido de sí mismo, con tendencia agresiva. Recuerdo que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, ¿verdad? Un hombre impulsivo. Pero cuando entraba a la presencia del Señor, dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Ese hombre decidido, como decimos aquí, ¿verdad?, echado para adelante, pero entraba a la presencia del Señor y decía: Señor, apártate de mí, soy pecador. Esto es lo que realmente es ser pobre en espíritu. Incluso nosotros vemos a Pedro que no tenía reparo para decir cosas buenas del apóstol Pablo. En otro momento o en otra situación, el apóstol Pedro quizá hubiese dicho: sí, claro, a Pablo le voy a decir yo algo
con la que me lió en Gálatas, ¿verdad? En Galacia. Pues me lió allí delante de los judíos algo muy grande y yo encima me voy a poner, pero fijaos como el corazón de Pedro, podemos decir que era un hombre pobre en espíritu, que en sus epístolas alaba lo que es el apóstol Pablo. Nosotros vemos que la personalidad básica en sí mismo no cambia. Con esto no quiero decir que podamos seguir haciendo lo que queramos, sino que esto va a ser consecuencia. La forma de vestirte, cómo hablar, cómo tratar, va a ser una consecuencia de ser pobre en espíritu. No por hacerlo voy a ser pobre en espíritu. Otro es el mismo apóstol Pablo, y nosotros podemos ver las luchas constantes que tenía con su orgullo. La lucha constante que tenía con su orgullo. Es constante la palabra gloriarse como aparece en las epístolas. Pablo era consciente de sus cualidades. Lo que estoy tratando de decir es que Pablo sabía sus cualidades y no la colgó en su muro de Facebook. 5 características mías. Soy tal, soy tal, soy tal. Sino que dijo y le informó a Corinto que el Señor había mandado un mensajero de Satanás para tener el aguijón en la carne y no gloriarse en sí mismo, sabiendo que su gloria, que se iba a gloriar en el Señor Jesucristo, sabiendo que cuando era débil, era fuerte. Esto lo encontramos cuando Pablo le dice a los filipenses, en el capítulo 3, dice que él podría confiar en la carne. Dice que nadie como él, por su herencia judía, de confiar en la carne. Pero dice que todas cuantas cosas para él eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo, con tantas cualidades, es el que hemos comentado anteriormente, con tanta sabiduría, siendo el gran apóstol, el que llegaba a la iglesia de Corinto, diciendo del mismo, con temor y temblor. Incluso Pablo dice que para el proseguir del evangelio, ¿quién es suficiente? Es decir, el gran predicador, el gran apóstol, el gran evangelista dice, ¿quién es suficiente para esto? Pablo estaba vacío de sí mismo. Pablo no confiaba en él, pero Pablo sabía en el Dios en el que confiaba. ¿En quién confiaba Pablo? Pablo confiaba, y nosotros sabemos que realmente si podemos encontrar un ejemplo en la palabra de ser vacío a sí mismo, de ser pobre, como nosotros podemos entender, en ser pobre en espíritu, es el mismo Señor Jesucristo. Qué mejor ejemplo, ¿verdad? El mismo Señor que dice, nada puedo hacer, dependo completamente del Padre. En Juan 14:10 dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios encarnado, dice que las obras que yo hago, las dependo completamente del Padre. No dependía de Él en sí mismo, sino que se vacía, sabemos que se vacía, deja su gloria y viene a morar en un cuerpo de pecado y se hace semejanza al pecado. Se hace semejanza al pecado. Ser pobre en espíritu quiere decir tener total dependencia de Dios. Sabemos, y el otro día escuchaba una frase que me impactó, y podemos decirlo en una frasecita. Cristo podía caminar en las aguas, pero Él decidía viajar en barco. Cristo podía viajar, pero Él negó incluso esos poderes para hacerse uno de nosotros, para ponerse en nuestro lugar. Como dice en Filipenses, Cristo mismo no se escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se hace hombre para estar bajo la obediencia a la ley. Se pone en nuestro lugar para satisfacer la ira de Dios, para hacer nuestra justicia y que nosotros ahora seamos contados justicia de Dios en Él. Pablo lo dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se despoja a sí mismo, Cristo se despoja de su gloria, se hace de semejanza de pecado, habita en un cuerpo de hombre para que nosotros podamos alcanzar lo que Él se merece. Hay más excusas para saber lo que es ser y ser pobre en espíritu. Esto es lo que nosotros podemos ver. En Cristo esa semejanza, esa pobreza que se vacía de sí mismo, y ahora nosotros somos llenos de esa nueva vasija, echando el vino en el odrez, echando la sangre de Cristo sobre nosotros, que nos limpia de nuestro pecado, sabiendo que Él es justo y verdadero para limpiarnos de toda maldad. Decimos entonces que si eres un verdadero cristiano, no debes basar tu confianza en ti mismo. Si eres un verdadero cristiano, como la ilustración que poníamos al principio, como así Cristo murió y resucitó al tercer día, el médico le dio esta noticia y dijo: vas a morir. Nosotros somos felices porque somos pobres en espíritu, porque hemos muerto a nosotros mismos. Ya no confiamos en nosotros. Es una obra que hace el Espíritu Santo y nosotros ahora confiamos en el Dios de nuestra salvación. Nosotros podemos decir ahora como Pablo: ya con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo para la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si eres un verdadero cristiano, ya no vives tú, vive Cristo en ti. Has cogido tu cruz, te has negado a ti mismo, has quedado vacío, eres pobre en espíritu. Y Cristo tomó su cruz, tomó nuestra cruz haciendo la suya, para que ahora nosotros podamos coger nuestra cruz y seguirlo a Él. Cogemos nuestra cruz y lo seguimos a Él. Al igual que Pablo, ahora lo tenemos todo por basura. Pablo se negó a sí mismo, lo tenía todo por basura. El verdadero creyente se ha negado a sí mismo, lo tiene todo por basura. Y dice: Padre, no me mires a mí, sino mira a tu Hijo en mí. A tu Hijo en mí. Y realmente, a los amigos que nos estén escuchando y que me estén escuchando a mí aquí ahora, yo quiero hacerle esa pregunta. Que se haga esa pregunta: ¿soy realmente pobre en espíritu? ¿He sido tímido? ¿He estado pasando malas rachas económicas? ¿Me he negado a mí mismo de toda mi confianza, sabiendo que la ira de Dios está sobre mí todos los días, y he depositado toda mi fe en Cristo como mi Redentor? ¿Te ves pobre en espíritu cuando te presentas delante de Dios? ¿O aún sigues confiando en ti mismo? Si no es así, lo que sí te digo, vas a camino al infierno. Si piensas y confías que vas a entregar algo el día del juicio, vas camino al infierno. Pero tengo una buena noticia. Hay una buena noticia ahora. Hoy podemos buscar al Señor, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Si te acercas a Cristo en arrepentimiento y fe, tus pecados se te serán perdonados ahora. Si te acercas al Señor y le dices: Señor, he sido un gran pecador. Sé que tu ira está ahora sobre mí. Nunca he sido pobre en espíritu. Yo pensaba que era pobre en espíritu. Yo pensaba que por alguna condición mía, el día que yo llegara al juicio, podría presentarme delante del Señor y tener excusa. Pero sé que tú, Señor, eres un Dios que no tendrá por inocente al culpable. Pero puedo saber también por medio del Señor Jesucristo, por medio del Evangelio, que eres un Dios tardo para la ira y que derrama misericordia a millares. Por eso ahora me rindo a los pies de Cristo para perdón de mis pecados.
ahora me vacío a mí mismo, dile al Señor. De todo corazón me vacío a mí mismo, para que ser lleno del verdadero vino, que es para vida, que es la sangre derramada en la cruz del Calvario. Acércate a Cristo. Si hay un amigo que esté escuchando el glorioso Evangelio, te digo, acércate a Cristo en arrepentimiento, fe. El Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Vamos a orar.